Uf, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Yo estoy bien. ¿Ustedes cómo les va? Nueva semana, nuevo video en el canal Under Army. Nuevamente, como siempre, repasando la rica discografía del rock paraguayo. Ahora sí, del rock paraguayo, por suerte. Y bueno, hoy vamos a retomar una de las discografías más extensas probablemente que vamos a analizar en este canal. Ya vamos a ir por el tercer disco ahora mismo, de probablemente la figura más longeva y con la discografía más sólida de la historia del rock paraguayo, que es por supuesto el gran Rolando Chaparro. Y vamos a hablar de su tercer disco, el primero con su segunda banda, que es Crisia, y su álbum Pasaje al Más Acá del año 1997. Un disco que rompe absolutamente con casi todo con lo que Rolando Chaparro venía haciendo antes, con síntesis y demás. Es un disco rupturista en más de un sentido para él. Y bueno, acá vamos a analizar un poco cómo se vivió esa evolución para él como músico. Espérenme un rato porque estoy acá buscando el playlist en internet, bánquenme. A ver, acá ya la encontré. Bueno, retomamos por fin las discografías rockeras en este canal después de 3 semanas, porque a ver, el último disco realmente rockero había sido el de Deliverance, el de un análisis maravilloso por todo el contexto que ustedes ya saben. Para más información vayan a ese video. La semana pasada hicimos el de Cachiporro, que teníamos que continuar su discografía en algún momento, y bueno, ya hicimos su segundo disco, y ahora bueno, vamos a continuar la de Rolando, que ya veníamos con 2 discos. Hicimos los 2 primeros discos de síntesis, los 2 únicos discos de síntesis prácticamente, y ahora vamos a ir con el tercer disco de Rolando y el primero con su segunda banda. Curiosamente, de las bandas de Rolando, Crisia es la más recordada y en cierta manera en la que la gente suele ver como la más representativa de la carrera de Rolando a nivel general, a pesar de que es la banda que técnicamente menos tiempo duró y que menos material tiene como banda en sí. Porque Síntesis lanzó 2 discos y Crisia solamente lanzó 1. Y a diferencia de Síntesis, Crisia no llegó a tener una canción que fuese un hit al nivel de Avísame, entonces, cosa que sí tuvo Síntesis. Avísame fue una canción bastante reconocida en el país. Al día de hoy se sigue escuchando y se sigue reinterpretando. Crisia no tuvo esa suerte. Sin embargo, la gente, cada vez que habla de una banda de Rolando Chaparro, la primera que se le viene a la cabeza casi siempre es Crisia. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en cierta manera yo creo que lo que ocurre con Crisia es que, y esto se dice bastante bien, se dice de manera bastante clara en el libro de Sergio Ferreira, de Tengo un Tema, que lo tengo acá al lado, por supuesto siempre consultándolo, sobre la historia del rock paraguayo. Se deja en claro que Crisia, en cierta manera, cuando se forma y cuando lanza este disco Pasaje al Más Acá, era más una especie de excusa encubierta o de camuflaje para lo que era la carrera solista de Rolando Chaparro, que básicamente era inminente su despegue en cualquier momento, ¿no? De hecho, este sería el último disco de Rolando como tal con una banda. Ya después él pasaría a ser directamente un solista, y su trabajo solista no dista mucho de lo que se va a escuchar en este disco de Crisia, en Pasaje al Más Acá. Entonces, bueno, vamos un poco con la historia y después vamos a hablar ya del análisis del disco, y como siempre al último vamos a ir al canción por canción. Se separa Síntesis. Ustedes saben que el álbum Conexión se lanza en el año 1993, fue el último disco de la banda Síntesis, la primera banda que Rolando Chaparro formó, y que la primera con la que lanzó su primera banda propia, con la que lanzó material. Todos sabemos que él antes de lanzar material con Síntesis lanzó material con Enter Cetoña Mandú. Y bueno, lanza Agalí, lanza Conexión en el 93, y la banda finalmente decide separarse, y Rolando se emprende, o más bien se emprende en otro proyecto, que es esta banda llamada Crisia. A ver, según el libro, la banda tuvo en total 6 integrantes. Aparte de Rolando, la banda estaba conformada por su hermano Luis tocando la batería, Oscar Vera en los teclados y Sargus Pérez en el bajo. Sargus Pérez en los últimos años ha sido conductor de radio, conductor de FM hace unas cuantas semanas desaparecida a ABCFM, que pasaba música retro, ahora se transformó otra vez en Carina Romance, en fin.
Digamos que la banda que graba este disco, Pasaje al Más Acá, es esta formación: Rolando Chaparro en guitarra y voz, Luis Chaparro en batería, Oscar Vera en teclados y Sargus Pérez en el bajo. Sin embargo, también formaron parte de la banda el bajista Ariel Burgos y el baterista Osval González. No estoy 100% seguro si esto fue antes de la formación que graba este disco Pasaje al Más Acá o después, no estoy seguro. Pero bueno, se menciona acá que ambos pasaron por la banda y me parecía pertinente mencionarlo, ¿no? Eso sí, la banda fija que graba este disco es Rolando, su hermano Luis, Oscar Vera y Sargus Pérez, en fin. También se habla en la página rock.com.pi, que es la página es la enciclopedia digital de rock paraguayo. También se habla que Jaime Padrós, que fue el tecladista de Síntesis, había pasado también por Crisia. Puede ser, no sé, o sea, ya el hecho de que Luis Chaparro haya formado parte de Síntesis y después haya formado parte de Crisia habla un poco de cómo eran las bandas en aquella época. Había como una mente, en el caso de Rolando al menos era así. Rolando era como la cabeza que tenía la idea de lo que quería hacer, y bueno, los músicos lo acompañaban y aportaban esa idea, pero la idea en sí era de él. Entonces era como que no solía importar tanto quién se sumaba o quién estaba o quién no. No obstante, en este disco de Crisia la influencia de los otros miembros se nota, y ya vamos a detallar eso cuando hagamos el canción por canción. Este disco se lanza en el 97, en una época en la que el rock paraguayo de a poco se iba solidificando a nivel discográfico y a nivel comercial. En el 95 se había lanzado el álbum de Violent Blue, Azul Violento, del que ya tenemos video. Gaudí también ya había debutado con su álbum en la primera mitad de los 90, el primer álbum de ellos creo que era Radio Fábula. Por esta misma época se estaba lanzando también el disco de Próceres de Mayo, 1811, que tiene el famoso tema de la selección paraguaya de la albirroja, que se haría famoso al año siguiente, en el 98, cuando Paraguay estuvo en el Mundial de Francia 98, que le fue bastante bien en aquella eliminación tan dolorosa contra la selección local, con un gol de Blanc en el alargue con el gol de oro. Y bueno, y el otro pilar del rock paraguayo que también estaba solidificándose era justamente Crisia, que lanzaba este álbum Pasaje al Más Acá. El disco tuvo, no estoy seguro de cuánto vendió, pero por lo que se ve o por los reportes que tengo de aquella época, sobre todo los que conseguí a través del libro de Sergio Ferreira y alguna que otra cosa en YouTube, a Crisia le fue bastante bien. Fue una de las bandas más representativas de esta época en el rock paraguayo, junto con todas estas que mencioné, Violent Blue, el Próceres de Mayo. Ya Deliverance también ya había lanzado Rompiendo el Cristal unos años antes, aunque en esta época todavía no había lanzado Fluye Sangre Fluye, faltaban 2 años para esto. En YouTube encontré un archivo valiosísimo, que es la filmación del Prima Venus, que era el festival que se hacía cada 21 de septiembre, que lo organizaba la Radio Venus, la FM Radio Venus, que hasta el día de hoy existe. Lo organizaba en la zona de frente al Panteón y llevaba un montón de bandas de rock paraguayas ahí para que tocaran. Bueno, ese festival solía grabarse, y las filmaciones o el registro de ese festival solía pasarse por un canal de cable que en esa época estaba empezando recién y prácticamente solo se había creado para transmitir fútbol, que era Unicanal. Y el registro de ese Prima Venus del año 97, del año 98, de la segunda mitad del 98, de septiembre del 98, está en YouTube, por si lo quieren buscar. Ahí hay una pequeña afirmación, creo que son como 2 canciones en las cuales se ve a Crisia tocando sus canciones en aquella oportunidad. Una de las canciones de hecho de este álbum la tocan en ese festival, y bueno, se lo puede ver a Rolando ahí cantando, que dicho sea de paso, este disco es el primero en el que Rolando finalmente asume la labor de cantante. Acá ya Rolando se anima a cantar. Él mismo ha dicho, lo dice de hecho en el libro de Sergio Ferreira, en una entrevista creo que en 2003, él mismo dice que canta por caradura, que él sabe que no tiene las mejores habilidades vocales. Ya vamos a hablar de eso cuando nos extendamos en el análisis del disco. Pero que bueno, canta por caradura, pero que él sentía en ese momento de su carrera, a pesar, él ya había compuesto para otros cantantes, cuando estuvo en Yamandú había compuesto para Ricardo Flecha, que era el cantante principal del grupo, había compuesto obviamente para Livio Sánchez en los discos de Síntesis, pero él en cierta manera dice que sentía las ganas de poder expresar lo que realmente le pasaba a través de su voz, y por eso decide
tomar la arriesgada decisión de asumir la labor de cantante principal en este disco de Crisia, una labor que ya no abandonaría durante el resto de su carrera. A partir de acá todos los discos de Rolando Chaparro pasarían a tener su voz al frente. Es curioso porque en el libro de Sergio también se le hace una entrevista a Mike Cardoso, el líder de La Secreta y el líder de Violent Blue, en el cual él básicamente dice que él cree que Rolando no tenía que haber cantado nunca, básicamente, en particular en este disco. Pero bueno, una particularidad de Crisia, y que sería muy determinante para la carrera de Rolando en los años subsiguientes, sobre todo para su carrera solista, es que Crisia solía hacer versiones de canciones tradicionales de música paraguaya, alguna que otra guaraña y también alguna que otra polka. Entre las versiones que solían hacer, sobre todo cuando tocaban en vivo en aquella época, estaban la de Gallito Cantor, que es una canción que posteriormente Rolando grabaría para uno de sus siguientes discos solistas. También está Reservista Pura Hey, que aparece en este disco, ya vamos a hablar de eso, que es una guaraña muy antigua. Y Galopera es una de las polcas más tradicionales de toda la historia de la música paraguaya, ¿no? En fin, creo que con la historia, creo que he dicho todo lo que tenía que decir acerca de la historia. No, la verdad que no pude, del libro de Sergio Ferreira no se especifica quién fue qué sello discográfico fue el encargado de lanzar el disco, teniendo en cuenta que el disco anterior, del de Síntesis, había sido lanzado por IPSA. Pues yo supongo, quiero creer al menos, que probablemente IPSA también estuvo detrás del lanzamiento de este álbum del 97, Pasaje al Más Acá. Creo que ya abordé todo lo que tenía que abordar sobre la historia de este disco, así que vamos a ir ya propiamente al análisis del mismo. Mánquenme un rato porque vamos a decir qué pensamos de él, qué tan bueno, qué tan malo es. Quiero buscar un dato antes, a ver. Ok, nada más. ¿Qué pienso de este álbum de Pasaje al Más Acá de Crisia del año 1997? ¿Qué podemos decir de él? Lo primero que tengo que decir es que, a ver, Agalí era un disco muy bueno, el primero de Síntesis. Conexión, que bueno, el primer disco de Síntesis tenía este problema de la producción, que estaba muy sobrecargada. Bueno, ya hablé largo y tendido tanto en el primero como en el segundo video de Síntesis, pero las canciones en sí estaban muy buenas. Conexión era un disco en el cual la producción mejoraba de sobremanera, pero las canciones, había auténticos temazos de los mejores de la carrera de Síntesis y de Rolando, pero lamentablemente había mucho relleno, que yo ya eso lo expliqué también en el video subsecuente de Conexión. Este disco de Pasaje al Más Acá de Crisia, yo podría catalogarlo como la primera verdadera obra maestra de rock hecha por Rolando Chaparro. Es un disco de 10, estaba ahí nomás de serlo, pero se toma una decisión en este disco que es inentendible, que ya o más bien es inentendible si es que uno quiere analizar el disco al completo. Ahora, entendiendo ciertas cosas que se estaban buscando en esa época a nivel comercial, pues es un poquito más entendible desde ese punto de vista, pero entendiendo el disco como un todo, sí es inentendible. Ya voy a explicar cuál es esa decisión que se toma, que por muy poquito evita que el disco sea de 10. Ahora, sacando eso, el disco es una obra maestra. Este disco Pasaje al Más Acá de Crisia, a todo aquel que le guste el buen rock and roll, pero al mismo tiempo con buen gusto, tanto en la mezcla de músicas y qué sé yo, tanto en la mezcla de estilos y qué sé yo, tiene que escuchar este disco. Es absolutamente recomendable, es uno de los mejores discos de la historia del rock paraguayo, de eso no tengo ni una sola duda. Y si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes están viendo ahora mismo la miniatura que dice Grunge de Más Acá, este disco, a ver, en sus momentos más pesados, que son la mayoría, podríamos decir que es prácticamente un disco de grunge, porque a mí me hace acordar, su sonido más pesado me hace acordar muchísimo, pero muchísimo a Soundgarden. Soundgarden, todos ustedes la conocen, la primera banda de Chris Cornell, con la que él de hecho se hizo famoso en la primera mitad de la década del 90 durante la explosión del grunge. Soundgarden es de hecho uno de los 4 grandes del grunge junto con Nirvana, Alice in Chains y Pearl Jam. Desde ese punto de vista, el grunge que hace Crisia acá es tremendo, pero tremendo. Las canciones son pesadísimas, potentes, robustas, las guitarras son agresivas, los riffs son una maravilla.
Después está el tema de la voz de Rolando, puede ser lo único que a cierta gente le puede llegar a espantar, sobre todo en las canciones más pesadas, porque cuando Rolando canta a nivel, digamos, cuando su voz está más a nivel de piso, está pisando tierra, su voz es bastante agradable, pero sí, las canciones más rockeras pueden asustar a cierta gente que tiene como un gusto musical muy refinado en cuanto a las voces, pues escuchan a Rolando cantar, y no es que lo hacen mal, pero lo hacen de una manera tan agresiva que bueno, a mucha gente eso le puede espantar. Pero yo creo que tampoco es algo que deba espantar, deba asustar demasiado a demasiada gente. Dentro de todo, la voz de Rolando cuando canta en el estudio suele funcionar bastante bien, a pesar de no ser la mejor voz del mundo. Él la sabe usar bastante bien en el estudio. En vivo es otra cosa, en vivo le cuesta un poquito más. Pero en el estudio normalmente él se defiende bastante bien, y en este álbum de Crisia eso se nota, a pesar de la agresividad que emplean muchas de las canciones más pesadas de este disco. Ahora, este disco es solamente un álbum de grunge, para nada. Este disco tiene muchas otras cosas. La banda es bastante, o sea, estamos hablando de que no solo está Rolando en la banda, sino que además están estos músicos que mencioné, su hermano Luis en la batería, Sargus Pérez en el bajo, a ver el nombre del tecladista lo vuelvo a revisar para no decirlo mal, Oscar Vera. Todos son músicos muy buenos, todos son músicos que probablemente vienen a tocar varios estilos al mismo tiempo, como Rolando, porque Rolando, a pesar de que es visto como un rockero históricamente, es un tipo que ha hecho un montón de estilos diversos a lo largo de su carrera, que ya abarca más de 40 años. Entonces este disco ofrece mucha variedad, a pesar de ser en esencia un disco muy rockero y muy pesado, y es, vuelvo a repetir, de lo mejor que uno se puede echar a la boca dentro de esta época, digamos, intermedia del rock paraguayo, entre esa clandestinidad absoluta que existía hasta principios de los 90, de los 80, principios de los 90, y ese gran paso de gigante que se da a partir de los 2000, cuando ya se empieza a plantear un rock paraguayo ya un poquito más profesional. En el medio de todo eso está la década del 90, y de los discos que fueron lanzados de rock paraguayo en los 90, este álbum de Crisia está ahí peleando con el primero de Violent Blue, con el primero de Deliverance. Está ahí peleando para ver cuál de ellos es el mejor de la década. Este tranquilamente podría enfrentarlo sin ningún tipo de problema. Y como dije, este es el álbum que da a conocer oficialmente al Rolando más rockero, que es, digamos, el Rolando Chaparro que la mayoría que los paraguayos que lo conocen lo tienen como en el imaginario colectivo más común. El Rolando Chaparro rockero nace con este disco, porque lo que hacía con Síntesis antes era como un estilo más de pop rock AOR, más onda Toto, más onda, qué sé yo, Supertramp, Marillion. El Rolando rockero nace con este disco, el Rolando verdaderamente rockero nace con este disco, y a la vez muchas de las cosas que definirían la carrera de Rolando en adelante, esta mezcla del rock con la música paraguaya, con cierto aire solemne y demás, pero sin perder la potencia rockera, es lo primero es la primera vez que se ve eso, es en este disco, Pasaje al Más Acá. Así que nada, uno de los discos más recomendables de la historia del rock paraguayo. Es un disco que, a ver, imagino yo que la gente de la época lo recordará bastante, los que somos, digamos, muy obsesionados con la historia del rock paraguayo también, pero yo creo que el público más generalista que le gusta el rock no lo conoce. Y yo sé que hoy en día hay mucha gente que idolatra mucho la década de los 90, está como empezando a haber una nostalgia impostada, digamos, sobre la década del 90, porque la gran mayoría de la gente que siente nostalgia por esa época, siendo joven, obviamente no la vivió. Yo viví más o menos la colita de los 90, así que más o menos me acuerdo. Obviamente que no sabía nada de la banda de rock paraguayo en esa época, pues era prácticamente un bebé. Pero bueno, ya que hay tanta nostalgia por la década del 90, este disco tiene lo mejor del rock de la década del 90, sumado a las tendencias paraguayas de la época que estaba trayendo Rolando Chaparro en su música. Así que si son jóvenes y están escuchando este podcast y quieren escuchar buen rock and roll nacional 100% paraguayo, mezclado con lo mejor de lo mejor en cuanto a estilos, échenle una escuchada a Pasaje al Más Acá de Crisia. Les va a encantar, no se van a arrepentir. Dicho todo eso, vamos a comenzar ya mismo con el canción por canción. Y el álbum abre, como no, con la canción que le da título, Pasaje al Más Acá. Pasaje al Más Acá es la perfecta presentación que el disco necesita. Es una canción con un riff potentísimo, rockero, agresivo, muy a lo, como dije, muy grunge, muy Soundgarden, y con un Rolando Chaparro que se revienta la garganta cantando, gritando, con muchísima agresividad, con muchísimo filo.
sus solos de guitarra son una maravilla, la batería de Luis Chaparro revienta todo, o sea, sin duda la perfecta introducción para el disco. Ya de entrada te va metiendo en lo que va a ser el mood principal de este álbum, Pasaje al Masacre de Crisia. En la filmación de Prima Venus, que está en YouTube, la primera canción que toca Crisia, la primera que se ve de las dos, creo que se ven, interpretadas por la banda, perdón, la primera es Pasaje al Masacre. Así que si quieren echarle un vistazo, está ahí, y escuchen por favor esta canción, Pasaje al Masacre, que temazo. Después viene el sencillo de difusión, la segunda canción, que es Mentiras Claras. Mentiras Claras es una canción de pop rock. Habrá gente que dirá que es una balada. Para mí es una canción más de pop rock porque no alcanza a ser tanto una balada, porque no es tan lenta, pero sí es muy reflexiva. En cierta manera, Mentiras Claras me hace acordar un poco a lo que Paico haría después, porque Paico para esta época todavía ni siquiera se había formado. Es más, ni siquiera Raza, que sería la banda previa a Paico, que llegaría incluso a lanzar un disco el año siguiente de este, ni siquiera Raza se había formado. O sea, Paico ni estaba en los planes en aquel momento. Y esta canción Mentiras Claras me hace acordar mucho de las canciones de Paico en Al Natural. Tiene como esta onda de pop rock, no tiene tanta cosa latina, pero tiene este aire de pop rock medio reflexivo que se solía hacer mucho en los 90 y que Paico hasta cierto punto heredó para su primer disco Al Natural. Acá se ve que Rolando ya tenía, digamos, estaba anticipando mucho del rock paraguayo que iba a venir posteriormente en los años 2000. Normalmente con las tendencias pasa eso, ¿no? Existe una tendencia en sonido que después se va desarrollando casi de manera inconsciente a través de varios artistas que por ahí sin darse cuenta terminan como sonando muy parecidos, y bueno, esa influencia se va extendiendo en el tiempo. Esta es una prueba de eso. Mentiras Claras es, como dije, una canción que anticipa mucho de lo que el rock paraguayo iba a hacer en los siguientes años. Como esta canción es el sencillo de difusión del disco, llegó a tener un videoclip que por suerte ha sobrevivido, está en YouTube para el que lo quiera ver. Bueno, es un videoclip que se trata que es de bajo presupuesto, hay ciertas partes en las que el playback de los miembros no se compagina muy bien con la canción y todo, pero bueno, era difícil hacer un videoclip en aquella época para una banda de rock paraguayo, y por suerte Crisia lo logró hacer con esta canción Mentiras Claras. Por lo que he visto del videoclip, probablemente también fue dirigido por el mismo director que estuvo a cargo del videoclip de Sin Voz de Síntesis, que es Ray Armele, ya que en el identificador del videoclip se ve que la productora encargada de hacerlo es Enfoque Audiovisual, que era donde estaba Ray Armele, que fue la misma que hizo por aquella época la famosa serie de Verdad Oculta, para la que Síntesis de hecho aportó su canción Avísame. Entonces bueno, había como mucha compenetración entre los creadores tanto audiovisuales como rockeros de aquella época, entonces no me sorprendería que haya sido Ray Armele el que haya hecho el video de Mentiras Claras. Muy buena canción también, y muy recomendable. Se entiende sobre todo porque fue el sencillo de difusión, ¿no? Porque es de las más poperas del disco. Después viene la versión de Reservista Pura Hey. Reservista Pura Hey es la tercera canción, que es una versión de una guarania compuesta por Agustín Barbosa en música y por Félix Fernández en letra. Solo que acá no se canta la letra, la melodía es interpretada 100% con la guitarra eléctrica de Rolando. Agustín Barbosa creo que lamentablemente fallecería un año después del lanzamiento de este disco. Él fallece en el 98, que es el compositor de la música de esta canción. De Félix Fernández no pude averiguar mucho, no sé si habrá estado vivo cuando se lanzó esta versión de su canción. Lo que sí es que se escucha un recitado en guaraní al principio de la canción. No sé si es Agustín Barbosa, probablemente sea él, porque como dije, él estaba vivo todavía para cuando este álbum se lanzó. Él fallecería en el 98. Así que bueno, si es que es él, hermoso detalle, ¿no? Habrá sido probablemente una de las últimas grabaciones en vida que existen de Agustín Barbosa, un gran intérprete de música paraguaya y también un gran compositor, ¿no? Por algo hizo esta canción tan buena que es Reservista Pura Hey, que en su letra habla de, bueno, yo no sé si la gente sabe lo que es un reservista. Bueno, acá en Paraguay creo que la gran mayoría de la gente sabe lo que es, pero por ahí si hay alguna persona de afuera, como siempre digo, reservista se le dice a los soldaditos que van a
que van a hacer el cuartel, como le decimos acá en Paraguay, a los que van a hacer el servicio militar obligatorio. Ese es un reservista. Básicamente el ejército de reserva, una vez que el ejército profesional paraguayo se va a una guerra y ya no da abasto, pues se le lleva a los reservistas. O sea, a cualquier hombre mayor de más o menos 15 años que haya ido al cuartel o al servicio militar obligatorio, termina yendo al frente. Que es una cosa que en Paraguay siempre ha pasado, porque Paraguay nunca se ha caracterizado por tener un ejército, al menos desde la guerra de Chaco para acá, nunca nos hemos caracterizado por tener un ejército demasiado amplio. Y bueno, por lo que puedo dilucidar de la letra, que está 100% en guaraní, obviamente la letra no está en esta canción, pero porque solamente es interpretada de manera instrumental por Rolando, pero me parecía interesante comentarlo. Bueno, la canción básicamente habla de un soldado reservista que va a la guerra del Chaco y bueno, empieza a añorar y empieza a soñar con el día en que la guerra termine y pueda volver a su casa, a disfrutar de su familia, a disfrutar de la paz de estar con su gente y demás. Obviamente demostrando el tremendo repudio que creo yo que la gran mayoría de nosotros tenemos hacia las guerras, que no traen nada más que tristeza y tragedia. La versión de la canción instrumental hecha por Crisia en este disco está bastante bien, me parece una a pesar de que no tiene la letra, me parece que captura muy bien la emoción de la canción. Rolando en ese sentido es un gran guitarrista, con su guitarra él puede lograr eso y lo ha logrado mucho a lo largo de su carrera. Esta canción Reservista Puraje es la prueba. Me hace acordar un poco al estilo de música instrumental que hacía Pink Floyd ya por unos años antes, porque The Division Bell, que es el último disco de Pink Floyd con Rick Wright, es de unos años antes, del 94, me hace acordar un poco a esa canción, a ese tipo de música instrumental que hacía Pink Floyd en esa última etapa de su carrera, a momentos de esta versión de Reservista Puraje. Y Pink Floyd es mi banda favorita, así que no sorprende que me guste hasta cierto punto. Muy buena versión de Reservista Puraje, la de Crisia en este álbum. Volvemos al rock and roll, volvemos al rock más pesado. La canción 4 es ARDE o Arde, básicamente está dividida por puntos. Esta es una canción que a mí me hace acordar mucho, para que vean lo noventero que era este disco y lo sumergido que estaban las influencias del rock de la década del 90. Arde me hace acordar muchísimo a Faith No More. Faith No More probablemente es la banda de metal alternativo más importante de la historia, es una de las primeras en alcanzar un éxito masivo ya a fines de los 80, imagínense. Y esta canción me hace acordar mucho a Faith No More, tiene como mucho ese... Bueno, Rolando no llega a rapear en esta canción como sí hace el cantante de Faith No More. Ahora mismo no me estoy acordando el nombre, pero el cantante es tremendo, es uno de mis cantantes favoritos, de hecho de la década del 90, Mike Patton, ahí está. Rolando no llega como tal a rapear en esta canción, pero canta de una manera bastante rápida en los versos, que se asemeja un poquito a lo que podría llegar a ser un verso de rap. Y bueno, y el coro es gigantesco, es agresivo, es potente, es filoso. Tiene todas las características para hacer una canción de Faith No More, sobre todo por el tema del ritmo funky y de la guitarra con guagua que le mete al principio, el groove que tiene combinado con eso, muy bueno, la verdad, gran canción de vuelta a Arde para continuar el álbum. Y Faith No More es otra de mis bandas favoritas de los 90, así que no sorprende que me guste tanto. En la canción 5 es Franja Inmoral, y acá ocurre una cosa muy particular. Estaba diciendo hace un rato que este álbum en su mayoría, en cuanto a los sonidos rockeros, ve mucho a lo que era la actualidad, lo que era el sonido más rockero puro y de buena calidad de los años 90. Sin embargo, la canción 5 va incluso un poco más atrás, va a la segunda mitad de la década del 80, porque Franja Inmoral suena a una canción de Motley Crue, o una canción de esas más agresivas de Van Halen, tipo de esas canciones de glam metal o de hair metal ochentero, agresiva, pura, rabiosa, tipo Hot for Teacher de Van Halen o el Kickstart My Heart de Motley Crue. Bueno, Franja Inmoral suena a eso y me vuela la cabeza, es tremendo, la banda te arrolla con esta canción, es puro infierno, ese sonido de guitarras, ese riff, la batería de Luis Chaparro toca con una velocidad increíble, emulando en muchos puntos al gran Tommy Lee, que era el baterista de Motley Crue. Franja Inmoral, la verdad, me dejó un poco con la boca abierta cuando lo escuché, porque canciones de glam metal acá, o de hair metal, no había muchas.
porque bueno, acá ese estilo de música, si bien llegó a ser con el paso del tiempo bastante conocido, nunca llegó a ser como tal, digamos, replicado acá. Entonces sorprende que en un disco de Crisia, que ya es del 97, se replica un poco ese sonido de bandas como Motley Crue o Van Halen. Me encanta Frankie Moral, tremenda. La canción 6 es Mermelada Excitada. Mermelada Excitada retorna a la década del 90 con una de las bandas de culto más importantes de la década del 90 en cuanto a su influencia, porque Mermelada Excitada me hace acordar muchísimo a Primus. A ver, los que conocen Primus saben que el centro principal de Primus es su bajista y cantante, que es el Les Claypool, uno de los mejores bajistas y de los más virtuosos de la música rock de los últimos 40 años. Sin embargo, en esta canción no tiene tanto el bajo de Primus, porque tener el bajo de Primus es prácticamente imposible. Les Claypool es un tipo, no solamente es un bajista increíble, sino que además es un tipo que toca de una manera muy única, casi imposible de replicar. Pero en cierta manera el trabajo que hace el bajo de Primus en las canciones de Primus, en esta canción que es Mermelada Excitada, lo hace la guitarra, porque tiene un riff muy parecido a lo que haría el bajo de Primus en una canción de Primus de aquella época, mezclado obviamente con ese groove rapidísimo, funky pero acelerado que solía tener Primus sobre todo en su época dorada, en la década del 90. Ya ahora, Mermelada Excitada, ya solo con eso la canción ya sería genial, porque es genial la canción. Solo con eso ya sería un temazo increíble. Ahora, hay un detalle que le agregan a la canción, creo que ya después del primer verso, que la eleva a un nivel que pocas canciones de rock paraguayo yo he visto que hayan alcanzado. En un momento parece un saxofón. En este tipo de canciones agresivas, rabiosas, infernales, como Mermelada Excitada, uno podría pensar un saxofón, o sea, parece hasta fuera de lugar, pero cómo la banda lo utiliza, cómo la banda lo introduce, lo mete como, es una especie de saxofón de free jazz, más o menos como lo que hacía Roberto Pettinato en Sumo, que todos saben que Roberto Pettinato no es un gran saxofonista, pero es un tipo que tenía ideas muy locas a la hora de tocar, y eso hacía que su saxofón en Sumo sonara de una manera tan psicodélica, tan extraña. Bueno, ese tipo de saxofón de free jazz tan extraño, tan experimental, lo mete la banda en una canción como esta, Mermelada Excitada, que tiene, como dije, esta agresividad, esta cosa rabiosa del rock de los 90, con el ritmo funky de Primus y demás. Es algo, como dije, que uno podría hasta pensar que podría sonar horrible y hasta fuera de lugar, pero la banda lo hace tan bien y lo introduce tan bien, que lo que sale es una genialidad. De 100 veces que una banda puede intentar este tipo de cosas en un disco, 99 van a salir mal. Afortunadamente Crisia fue una de esas bandas que formaba parte de esa única vez que sale bien. De las cosas más increíbles que he escuchado en el rock paraguayo, de las cosas más revienta cabeza que he escuchado en la historia del rock paraguayo, esta canción Mermelada Excitada. Si les gusta la música experimental, me hace acordar también cuando entra el saxofón, me hace acordar hasta los momentos más experimentales de Frank Zappa, cuando el tipo hacía que su banda se fuera al demonio y metiera cosas raras. O sea, genial, o sea, acá estos son los momentos de los que realmente me siento afortunado de tener este canal y de poder analizar a fondo este tipo de discos, porque se encuentran cada joyita, uno encuentra cada joyita en los discos de rock paraguayo que uno analiza, que probablemente a la gran mayoría de la gente se le escapa y que merecen ser tenidas más en cuenta. A ver, espera, casi puse la canción y me iba a saltar el copyright. Mi celular es un poco sensible al tacto, lamentablemente. La canción número 7 es El Don. El Don es básicamente una canción de Pearl Jam, o sea, una canción al estilo de Pearl Jam, y sobre todo al Pearl Jam ya de esa época, de su segunda etapa. Yo siempre digo que Pearl Jam es un grupo que tiene una cosa, Pearl Jam está dividido en Ten y el resto de su carrera. Entonces, porque Ten es una cosa que suena muy a grunge, obviamente que con la impronta que después Pearl Jam iba a mantener en sus discos, pero es muy grunge Ten. Y después, a partir de Versus hasta el día de hoy, Pearl Jam es una banda mucho más variada que solamente una banda de grunge. Yo siempre he dicho, Pearl Jam es una de mis bandas favoritas, de hecho, es la cuarta aproximadamente. Y yo siempre he dicho que soy más fan, aunque me encanta el Ten, siempre he dicho que soy mucho más fan de
toda la carrera de Pearl Jam más allá del tema, porque me parece que Pearl Jam es una banda que ha llevado el rock alternativo de los 90 y el grunge hacia territorios, digamos, más allá más allá de sus propios límites. Ese es el sonido que, por ejemplo, ellos tenían a partir de discos como Vitalogy o incluso No Code o Yelt, aunque Yelt creo que para el 97, que cuando se lanzó este disco de Crisia todavía no se había lanzado. Y digamos que esta canción, El Don de Crisia, va mucho por canciones de Pearl Jam, va mucho por el estilo de canciones de Pearl Jam como Insignificance, por ejemplo, o no sé, River Mirror, que estaba en Versus, el segundo disco. Va mucho por ese lado, ese sonido de rock alternativo semi-grunge, pero muy inspirado en el rock más clásico, pero a la vez con un sonido muy garajero y muy sólido, sin tampoco llegar a ser tan sucio. Me encanta. Como Pearl Jam es una de mis bandas favoritas, como dije, tampoco sorprende que me guste tanto. El Don es una canción además bastante melódica, a pesar obviamente de la agresividad propia de la voz de Rolando. Es una canción bastante melódica. Yo creo que a la gente a la que le gusta el rock más estándar, en cuanto a, o sea, que no llega a cotas de agresividad tan grandes y tan fuera del límite, yo creo que esta canción les podría gustar bastante. El Don, yo creo que para el público más generalista puede ser de las canciones más recomendables de este álbum Pasaje al Más Acá de Crisia. A ver, después sigue la canción número 8, que es Porque Sí, que básicamente es una canción de síntesis, o sea, de la banda anterior de Rolando Chaparro, incrustado a la fuerza con calzador y de manera totalmente fuera de lugar en este disco. Eso es Porque Sí. Y acá va a venir esta es la única mancha que tiene el disco. A ver, la única mancha, que es la que deja al álbum a medio centímetro de ser un álbum de 10. Porque sí es... Ustedes, yo no sé si conocen ese chiste de los Simpsons, cuando en el que el personaje de Lenny dice algo así como que él iba a organizar un encuentro de amigos y qué sé yo en su casa, y Lenny dice: nada me impedirá hacer una reunión informal en mi casa. Y de repente aparece su amigo Carl, el negro, y le dice, vestido de smoking, y le dice: ¿cómo que informal? Bueno, porque sí se siente así en esta canción, en este disco, perdón. Porque sí es una balada que no es mala a nivel compositivo, jamás diría que es una mala balada, es una canción dentro de todo que está bastante bien, es bastante disfrutable como balada. El problema es cómo está producido y el sonido que tiene, porque sí no tiene absolutamente nada que ver con el sonido del disco, ni en producción, ni en cómo está planteado el sonido de los instrumentos. Tiene un teclado que es recontra ochentero, tiene ese típico sonido de guitarra con choro que no pega ni con moco en un álbum como Pasaje al Más Acá, que tiene tanto sonido agresivo y tanto sonido más tanto sonido tan rasposo. Y esos dos elementos como base de producción para una balada es una de las cosas más fuera del lugar que se pueden encontrar en un disco como este. Parece, para mí, miren, discúlpenme por decir esto, pero me es muy difícil escuchar esta canción y no pensar que es el segundo intento de la banda por fabricar un segundo Avísame, de Rolando más bien, porque ya no es la misma banda. Esta es Crisia, la anterior era Síntesis. Me es muy difícil no pensar que eso es lo que estaban intentando con esta canción, porque, ojo, vuelvo a repetir, no está mal que Crisia meta una balada. Es más, este disco tiene dos baladas. Está esta, Porque Sí, después viene otra de la que ya voy a hablar. Dos baladas, yo creo que lo dije en el análisis de Síntesis del segundo disco Conexión. No hay problema en que un disco de rock tenga mínimo dos baladas, está bien, no pasa nada. Y este disco tiene solamente dos y no queda mal. No quedaría mal en principio, en realidad. El problema es que una de estas baladas se siente totalmente fuera del álbum por cómo está producida y por cómo suena. Parece de vuelta un intento, como dije, de hacer un segundo Avísame. Ojo, a diferencia de Sin Voz, que es la canción con la que intentaron eso en el segundo disco de Síntesis, a diferencia de Sin Voz, esta canción Porque Sí es buena.
porque sin voz de síntesis, que fue el primer intento de la banda para intentar replicar lo de Avísame, fue un desastre. Sin voz es una canción malísima, probablemente la peor canción de síntesis en toda su carrera. Ahora, esta canción, porque sí, cuanto menos es disfrutable, cuanto menos es buena, tampoco es la gran cosa, pero está bastante bien. El problema es que la producción que tiene en el contexto en el cual fue empleada la hace sonar tan fuera de lugar que es imposible pensar, pues esta canción la sacaron de otro disco y la incrustaron acá. No sé sinceramente por qué tomaron esta decisión. Si la canción tenía la producción más, digamos, rasposa o más, digamos, seca del álbum y mantenía su estructura de balada, probablemente iba a quedar mucho mejor y mucho más, iba a encajar mucho mejor en el contexto del álbum. Pero con esta producción te saca del disco, es como, ¿qué pasó acá? ¿Me entendés? Inmediatamente cuando lo escuchás es lo primero que pensás. Yo no sé si habrá sido, nuevamente como dije con Conexión, de Síntesis, no sé si habrá sido cosa de que la banda estaba desesperada por generar otro hit, o probablemente los presionaron para generar otro hit similar a Avísame. A mí no me sorprendería que una persona que estuviese poniendo la plata en cierta manera para que este disco se grabase, le hubiese escuchado el disco y hubiese dicho, necesitan otra balada melancólica tipo Avísame para ver si vende, porque si no, no le va a escuchar nadie. No me sorprendería que eso haya pasado. No sé, no estuve ahí, pero bueno, es lo que hay. No, porque sí, vuelvo a repetir, no es una mala canción, no es una mala balada, es bastante disfrutable, pero como suena, pero por el sonido que tiene, por lo descolocada que se siente dentro del álbum, termina siendo una especie de bache que a uno le es muy difícil ignorar, nada más. Después en la canción número 9 viene probablemente una de las canciones que menos destacan, sin ser mala, por supuesto. Acá en este disco no tiene ninguna canción mala, todas son muy buenas. El desenfadado terruño del Niágara. Es básicamente una canción de grunge, muy al estilo de este álbum de Pasaje al Más Acá, pesada, está bien construida, tiene un buen coro, tiene unos buenos versos, tiene mucha agresividad. Rolando la canta de manera bastante rasposa, los riffs están bien, pero como dije, es una canción bastante estándar dentro del sonido grunge, dentro del costado grunge que tiene este disco de Pasaje al Más Acá. Está bastante bien, es disfrutable, pero no mucho más que eso. A pesar de eso, es una buena canción, como dije. Y después viene la otra balada del disco, la número 10, que es Sheisa, y acá está la prueba de que no había necesidad de hacer lo que hicieron en Porque Sí, el tema de intentar fabricar la producción de Síntesis en un disco que no tiene nada que ver, porque la canción Sheisa es una balada muy parecida, de hecho, a Porque Sí en cuanto a estructura, con un coro también muy melancólico, muy evocativo y qué sé yo, pero con la producción seca y directa del álbum. Y no queda mal, porque la canción es buena además, pero no queda mal porque la producción se ajusta a lo que el álbum en líneas generales es, en cuanto a su producción y en cuanto a su sonido. Si Sheisa, o sea, más bien, si Porque Sí tenía la producción que su hermana balada Sheisa tuvo, este disco hubiese sido un disco de 10, porque Sí también es una buena balada, al igual que Sheisa, son muy parecidas de hecho las dos. El problema es que una tiene una producción que la hace sentir descolocada en el álbum y la otra no, la otra sí se siente dentro del disco porque tiene exactamente la producción que tiene que tener. Sheisa, la mejor balada del disco porque está bien producida y porque está producida de acuerdo a lo que la banda necesitaba, nada más. La canción número 10. La canción número 11 es probablemente mi favorita, que es Algo de Mí. Algo de Mí es una canción de hard rock pop, más o menos. Es una canción de hard rock popera, porque es muy melódica, es muy nostálgica, pero tiene un coro muy bien construido y un puente maravilloso. La letra en el coro se te pega a la primera. Lamentablemente lo que dice en el coro como que queda mal, ya voy a explicar por qué. Pero es una canción que me sorprende que no haya sido lanzada como el principal sencillo del disco. El principal sencillo del disco, como dije más atrás en el disco, es Mentiras Claras, y se le hizo un videoclip y todo. Algo de Mí para mí era mucho mejor candidata para hacer un sencillo, porque era una canción de hard rock, era muy pesada, pero era muy popera, muy melódica, muy invitacional, muy radiable incluso. Esta canción podía haber sido un hitazo si es que se pasaba por radio en aquella época.
Rolando la canta además muy bien, es una de las canciones que Rolando mejor canta en cuanto a su manera de cantar más melódica, sin necesidad de que sea una balada. Él no se va tampoco al pasto en cuanto a la agresividad, o sea, el coro está perfectamente logrado, casi, yo hasta me puedo imaginar un estadio entero cantándolo. Pero bueno, no la decidieron lanzar como sencillo, la verdad es una tristeza. Es una de las canciones, como te dije, probablemente es mi canción favorita del álbum. De hecho, Rolando la reversionaría hace algunos años, creo que en 2019, reformando en cierta manera a Crisia para hacer una nueva versión de Algo de mí, que está bastante bien. En cierta manera es bastante similar a esta, a la versión de este disco Pasaje al Más Acá, solo que se nota que está un poquito mejor producida, está un poquito más pulida a nivel de sonido. Bueno, los recursos en los 90 eran lo que eran, y hoy en día hay mucha más facilidad. Pero bueno, Algo de mí es probablemente, si quieren una canción así bien rockera, bien popera de rock de la época, de aquella época de los 90, y disfrutar y que sea coreable y demás, Algo de mí de Crisia es la mejor opción. Es una pena que en el coro diga una frase tan desafortunada que uno no la pueda cantar a viva voz, porque vos imaginate estar en un colectivo escuchando esta canción y ponerte a cantar Algo de mí se parte. Te van a mirar y van a decir, este quiere que le den por... Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿qué sigue? Y después viene la canción número 12, que es Ahora está bien. Ahora está bien es una canción funky. Podríamos decir que es la segunda... Esta se parece más al estilo de, no tanto de Primus, sino de Red Hot Chili Peppers. Este sonido de rock alternativo medio funkero de los 90, pero más cercano a lo que hacían los Red Hot Chili Peppers, no tanto a lo que hacía Primus. Lo de Primus era mucho más extremo, incluso mucho más virtuoso. Lo de Red Hot Chili Peppers era un poquito más bajado a tierra, era un poquito más popero. Ahora está bien, es una de las canciones que va mucho por ese lado. Ahora está bien, también tiene un videoclip, también se hizo un videoclip de ahora está bien. Está también en YouTube para que lo quiera buscar. Está medio escondido porque medio que uno tiene que buscarlo con el nombre de la banda. Me parece que el nombre de la banda lo tenés que escribir de otra manera. Eso es otra cosa que quería decir. Yo creo que a Crisia le juega en contra su nombre, porque no porque el nombre sea malo por cómo suena, está bastante bien como suena. El problema es cómo está escrito. Yo no podría, me faltarían los dedos de la mano para explicarles la cantidad de veces que intenté escribir en el buscador de Spotify o de YouTube Music el nombre de la banda y siempre me equivocaba en alguna letra, porque claro, el nombre de la banda, por si no se dan cuenta, tiene una H intermedia que yo a veces la colocaba al lado de la K, pero en realidad tenía que estar la R antes y yo 1000 veces la escribí mal. Y es un consejo para las bandas que se estén formando: no cometan ese error, no escriban, no tomen un nombre o no elijan un nombre que sea difícil de recordar a la hora de escribirlo, porque eso les puede jugar en contra a la hora de que la gente busque su música. En fin, ahora está volviendo a lo de Ahora está bien. Como dije, una canción muy buena, muy a los Red Hot Chili Peppers, muy funkera, pero al mismo tiempo muy rock, muy hard rockera. De vuelta Rolando cantando con una voz bastante agresiva, pero de una manera bastante buena. Otro temazo de los más recomendables de este disco. En el videoclip, aparte de la que aparece la banda, creo que también aparece la que era la mujer en ese momento de Rolando Chaparro. Esperen que busco su nombre porque no me quiero equivocar. Esta chica que después actuaría en La Chuchi y demás. Esperen, La Chuchi, para los que no saben, es una novela, una especie de novela que se estrenaría unos años después acá. A ver, sí, Alicia Martin, ahí está. La señora, en ese entonces pareja de Rolando Chaparro, aparece en este video. En fin. Y la penúltima canción del disco es Obertura 1900 y pico, la canción número 13, que es muy parecida a El desenfadado terruño del Niágara. Es una de las canciones que va más estándar del álbum, sin ser mala, por supuesto. Es una canción de grunge, pesada, muy buen riff, muy buena en cuanto a la agresividad. Rolando la canta bastante bien en ese sentido, pero como dije, es de las más genéricas o de las más estándar del disco, sin ser mala. No destaca demasiado por encima de las otras grandes canciones que tiene este disco. La que sí destaca, que es la que cierra el disco, que es Desencanto, que es la número 14. Imagínense que este disco es bastante largo, tiene 14 canciones, pero aún así no tiene ni una sola canción que te aburra. Desencanto es básicamente, me animaría a decir, una canción a lo Deep Purple, a lo Rainbow, con ese
un riff muy poderoso, muy agresivo, un riff no tan mucho más marcado, no tan acelerado, y sobre todo el riff de la guitarra es acompañado por un teclado que simula ser un órgano Hammond. No creo que sea un órgano Hammond como tal, porque los órganos Hammond son difíciles de conseguir. Acá en Paraguay en el 90 me imagino que era mucho más difícil, pero sí, probablemente sea un teclado que simula el sonido de un órgano Hammond y hace el riff junto con la guitarra, que es una cosa típica de las mejores bandas de hard rock de los años 70, de Deep Purple, de Rainbow, que bueno, formada de hecho por el guitarrista de Deep Purple, de Blue Oyster Cult. O sea, me hace acordar muchísimo a ese tipo de bandas, y yo soy un gran fanático de ese tipo de bandas, entonces obviamente que me fascina Desencanto. Es un gran cierre del disco. En ningún momento este álbum, salvo como les dije la cuestión de porque sí, que bueno, su producción como que le juega en contra, salvo ese pequeño momento, el disco no aburre en ningún momento. Es un disco genial de rock and roll, que no tiene ninguna sola canción que te aburra, que no tiene ninguna sola canción que te parezca, que te deje indiferente, que tiene unos riffs maravillosos, tiene una agresividad increíble. Es muy buen rock and roll paraguayo, hecho por uno de los representantes más increíbles del sonido en toda su historia. Pasaje al Más Acá de Crisia, uno de los discos más recomendables que he escuchado en este canal. No pierdan la oportunidad de escucharlo, por favor. Y bueno, nada más que decir. Y la canción encima cierra, el disco entero cierra con Paraguay, mi querido Paraguay, al final, que es lo último que canta la banda. Genial, o sea, maravilloso este disco. No dejen pasar la oportunidad de escucharlo, por favor. Y bueno, y si estuvieron bancándose los 51 minutos en que estuve hablando al pedo, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, les agradezco en serio. Si les gustó, denle me gusta, compartan el video, sigan al canal, y de ser posible nos vemos la próxima semana con un nuevo análisis de un disco de rock paraguayo, analizando la larga y rica historia del rock en nuestro país. Muchas gracias, nos vemos, chao.